de Clínica Las Condes, y el tema que voy a presentar en el día de hoy es, bueno, driving pressure e hipercapnia permisiva. Dentro de los objetivos de esta presentación es hacer una breve introducción de los fenotipos actualmente planteados y los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad para poder entender las alteraciones que conllevan a los incrementos del driving pressure y las alteraciones en la relación ventilación-perfusión que conllevan a la hipercapnia. A principios de marzo de este año fue publicado por el doctor Gattinoni un estudio observacional de 16 pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 e insuficiencia respiratoria, y de dicha observación se planteó la existencia de dos hipótesis: el fenotipo L, de low o de baja elastancia, y el fenotipo H, o high, de alta elastancia. Ambos fenotipos comparten una característica en común, que es una profunda hipoxemia. Pero respecto a los pacientes con fenotipo low, su principal característica es que tienen una compliance cercana a la normal, cercana a los 50 mililitros sobre centímetros de agua. Es decir, que existían pacientes, o existen pacientes, con una importante disociación entre la oxigenación y la mecánica respiratoria. Y por tomografía computada podemos ver en la imagen superior de tórax, estos pacientes presentan un compromiso del parénquima pulmonar de tipo de vidrio esmerilado, en las zonas más periféricas del pulmón, algunos infiltrados pulmonares, pero característicamente sin áreas de colapso en las zonas dependientes de la gravedad. Y en el histograma de frecuencias se puede observar el predominio del componente de aire en el parénquima pulmonar. Respecto a la descripción del fenotipo H o high, de alta elastancia o de baja compliance, fue descrita como el distrés respiratorio clásico que todos conocemos, de baja compliance, con baja alteración de la relación ventilación-perfusión, como así también del incremento del espacio muerto. Y en la tomografía computada, que podemos ver en la imagen de abajo, se puede observar áreas de colapso en zonas dependientes de la gravedad, con una reducción significativa del porcentaje de tejido pulmonar aereado. Esto lo podemos observar en el histograma de frecuencias, donde predomina las zonas de tejido no aereado con reducción de las áreas de pulmón aereado. Entonces, el fenotipo L es caracterizado por una baja compliance o una alta elastancia, una baja alteración de la relación ventilación-perfusión, donde la hipoxemia fue explicada por una pérdida de la vasoconstricción hipóxica y también explicada por una pérdida de la regulación de la perfusión hacia los tejidos aereados. También mencionaron que en este tipo de fenotipo el peso del pulmón no era significativamente incrementado, como así también, como no tenía áreas de colapso en las zonas dependientes de la gravedad, tenía bajo potencial de reclutamiento. Y el fenotipo H, caracterizado por alta elastancia o una baja compliance, recordemos que nuestra compliance normal es de aproximadamente 100 mililitros sobre centímetros de agua. Esto quiere decir que por cada punto de presión que ingresa al sistema se generan 100 mililitros de volumen, si tuviésemos una compliance de 100 mililitros centímetros de agua. Por ello nuestro driving pressure normal, cuando respiramos en forma de aproximadamente 5 centímetros de agua, esto quiere decir que por cada punto de presión negativa que introducimos al sistema se generan 100 mililitros de volumen. También hay que entender el concepto de elastancia, cuál es su valor normal, pocas veces medida en la práctica clínica y que arroja valores tan importantes como lo de la compliance. Y su valor normal es de 10, y cuando superan los valores de 10 centímetros de agua al litro volumen, esto quiere decir que está bastante comprometida su mecánica respiratoria. ¿Qué quiere decir en términos de interpretación de este número? Que si yo meto 1 litro de volumen al sistema, se generarían 10 centímetros de agua. Otra característica de este fenotipo es un mayor compromiso de la relación ventilación-perfusión, como lo que vemos en los pacientes con distrés, un pulmón más pesado, húmedo, en el cual contribuye junto al peso del corazón, del mediastino,
de la caja torácica, de contenido abdominal, a que se genere mayor colapso del tejido pulmonar en las zonas dependientes de la gravedad. Estas circunstancias hacen que el pulmón sea potencialmente reclutable, pero no por ello esto significa que estos pacientes tengan que hacerles maniobras de reclutamiento. De hecho, yo creo todo lo contrario. Hay que tratar de evitar hacerlas, teniendo en cuenta que tenemos un pulmón que es potencialmente reclutable, pero asociado a ello tenemos una neumonía con infiltrados pulmonares, en el cual en las presiones positivas no van a abrir nunca esos infiltrados, y lo que se va a hacer es una redistribución de las presiones en un pulmón heterogéneo, generando una circunstancia potencialmente de injuria pulmonar. Una posible evolución bastante frecuente de estos pacientes que se encuentran conectados a la ventilación mecánica es la fibrosis pulmonar, un problema no menor, ya que incrementa el porcentaje de mortalidad de estos pacientes, la estadía hospitalaria, los costos en el sistema de salud. Se calcula acá en Chile que, mediante una encuesta que se realizaba por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hasta un 40% de los pacientes ventilados encuentran que hospitalizados o tuvieron ventilación mecánica por un periodo mayor a 21 días. Entonces, esta circunstancia clínica evolutiva podrá también ser considerada una variable fenotípica, pero ¿qué son los fenotipos? Eso es una pregunta también. A todos le vamos a poner el nombre de fenotipo. Existen fenotipos, por ejemplo, en la inflamación del distrés respiratorio. Recientemente publicado la semana pasada, fenotipos de una variable del trigger reverso, un tipo de disincronía, y otras tantas cosas más. Probablemente el nombre fenotipo venda más que otro tipo de nombres, pero en definitiva, nosotros llamamos fenotipo un conjunto de caracteres que son visibles, que pueden ser clínicas, gasométricas, tomográficas, mecánicas, que presenta un individuo, que es lo que nosotros vemos en estos pacientes, que resulta de la interacción entre una exposición, que en este caso es el virus, pero también es la mano del hombre, de las acciones iatrogénicas que se han cometido en todo este periodo de innovación, sobre todo, de la interacción entre estos dos factores y su genotipo, porque no sabemos qué paciente tiene mayor respuesta inflamatoria y qué pacientes tienen menor respuesta inflamatoria. Nosotros vemos que lo que peor le van es los que por lo general tienen más fiebre, más, bueno, etcétera. Básicamente evolucionan con mayor deterioro de la oxigenación. Por tal motivo, estos son fenotipos o un proceso evolutivo de la enfermedad, donde esta evolución está condicionada por múltiples factores. Este es un caso clínico que tuvimos en la clínica, en la cual ingresó un paciente de 40 años, hombre, con una neumonía por COVID, en el cual podemos ver los infiltrados pulmonares hacia periferia, con algo de vidrio esmerilado, el paciente con hipoxemia, requiriendo oxígeno bajo flujo. La evolución fue tórpida, con mayor inflamación, fiebre persistente, se le pasó plasma de convaleciente, posteriormente y rápidamente evolucionó con mayor deterioro de la oxigenación, requirió de pronovigil, cánula nasal de alto flujo, se estiró la situación 48-72 horas hasta que se decidió conectarlo a la ventilación mecánica. Y acá vemos en esta circunstancia una característica típica del fenotipo high, en donde hay zonas de colapso en las zonas dependientes de la gravedad, con algo de vidrio esmerilado, y como podrán ver, esta tomografía se hizo en decúbito prono en este paciente. ¿Y cómo evolucionó? Evolucionó como un crítico crónico con debilidad neuromuscular, con traqueostomizado y con un patrón de fibrosis pulmonar. Entonces tenemos como factor externo el virus, y también la mano del hombre. El retraso de la ventilación mecánica jugó un rol preponderante en su evolución. Tenemos como factor genético la respuesta inflamatoria, considerando que no todos los pacientes se inflaman de la misma forma y no todos tienen la misma evolución. Y la interacción entre los dos factores hacen a lo que denominamos el fenotipo, que tranquilamente lo podríamos llamar como un proceso evolutivo de la enfermedad. Esto es un estudio antiguo, publicado en el Lancet de 2013,
en el cual se analizaron los hallazgos anatomopatológicos de 159 pacientes con diagnóstico sindrómico de distrés respiratorio según la clasificación de la Conferencia de Consenso Americana Europeo. Todos estos pacientes fallecidos se le realizaron una autopsia, y de estos pacientes podemos observar en este gráfico de barras que quienes morían en la primera semana predominaba, como vemos en la barra celeste, predominaba el componente exudativo, inflamatorio agudo. Pero también podemos ver el componente fibroproliferativo, ¿sí? Que está presente hasta en un 50%, 54% de las autopsias realizadas. Esto es muy importante saber desde el punto de vista clínico, porque todo lo que dejemos de hacer o hagamos de más por audaces puede influir en la evolución de pacientes hacia un componente de fibrosis, o en el mejor de los casos, si hacemos menos daño, hacia regresión de la inflamación. Hacia la segunda semana predomina el componente fibroproliferativo, y casi hasta un 25% de los casos, 24%, presentaba un componente de fibrosis hacia la segunda semana. Y hacia la tercera semana, más allá de la tercera semana, el componente de fibrosis incrementaba hasta casi un 60% de las autopsias realizadas. Lo que nos da aún chances, probablemente, de regresión de esta inflamación, si no generamos más daño, porque el predominio es fibroproliferativo, no de fibrosis. Pero bueno, hay componente fibroproliferativo que puede retrogradar o bien evolucionar hacia el componente de fibrosis. Y todo esto se da en el ámbito del distrés respiratorio, independientemente cuál sea la causa. Hasta acá hicimos una breve introducción de lo que es esta entidad, de sus fenotipos o procesos evolutivos, como quieran llamarlos, alteraciones anatomopatológicas que pueden presentarse en el distrés respiratorio, y cómo algunas circunstancias como el retraso de la ventilación mecánica puede interferir en la evolución clínica de estos pacientes. Y todo eso es importante porque dependiendo de la fase del proceso evolutivo en la cual se encuentran estos pacientes, va a ser el comportamiento mecánico, lo que se va a ver reflejado en el ventilador, como así también el comportamiento gasométrico en términos de hipoxemia y acidosis respiratoria. Bueno, ahora nos introducimos en el driving pressure, que básicamente esto es una fórmula que, como podemos ver, en el numerador está el volumen tidal y en el denominador está la compliance o el tamaño pulmonar de estos pacientes. A su vez, la compliance es la relación entre el volumen tidal y una diferencia de presión, un delta de presión determinado por la presión plató y el PIB total. Como vemos acá, suprimimos, sacamos, eliminamos esta variable de volumen tidal y nos queda simplificada esta cuenta de plató menos PIB, que en definitiva es lo que hacemos en la práctica clínica. Como podemos ver, esta es una variable totalmente manipulable, es una cuenta, pero el resultado de lo que nosotros vamos a programar depende en general de las alteraciones estructurales del pulmón y las condiciones clínicas del paciente. Cuando medimos presión plató, estamos midiendo la presión que se está generando, se está ejerciendo sobre el componente elástico del sistema respiratorio. Este componente elástico del sistema respiratorio es la resultante del componente elástico del pulmón y del componente elástico de la caja torácica. Entonces, cuando evaluamos el resultado del driving pressure, debemos considerar que una parte de esa energía es para vencer el componente elástico del pulmón y que otra parte de esa energía es para vencer el componente elástico de la caja torácica. ¿Y cómo podemos hacer para discriminar cuánta presión es suministrada para el tejido pulmonar y cuánta presión es destinada para la caja torácica? Uno podría aproximarse a esos valores midiendo con balón esofágico la presión transpulmonar inspiratoria, donde el resultado de esa presión esofágica nos podría indicar cuánta presión necesitamos para
vencer el componente elástico de la caja torácica, el cual puede estar muy aumentado en múltiples situaciones, como en obesos mórbidos, como en la hipertensión abdominal o en otras circunstancias. ¿El pulmón con distrés respiratorio es un pulmón duro o es un pulmón pequeño? Bueno, esto lo desmitificó Gattinoni hace ya varias décadas. Probablemente depende del estadio evolutivo de este proceso, pero como bien describió este autor, la compliance reducida se correlaciona con la reducción del porcentaje de tejido pulmonar aereado. Por lo tanto, la baja compliance nos hace referencia a que estamos en presencia de un pulmón que está reducido en su tamaño, pero no un pulmón duro. El pulmón duro podríamos dejarlo como término en un estadio muy avanzado de su enfermedad, con varias semanas de evolución, como vimos anteriormente en las características anatomopatológicas de esta entidad. Esta también es un caso clínico, esto es una imagen de una paciente con neumonía por SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, con PAFI 50, ingresó a nuestra unidad, se terminó conectando a ECMO, recuerdo. Como pueden ver, es una paciente con obesidad mórbida, joven, tiene 27 años, se fue de alta por suerte, donde la programación del volumen tidal, esto es como un concepto, no debe ser en relación al peso real. Esto es una paciente obesa mórbida, y ustedes imagínense el volumen tidal que tendríamos que haberle suministrado. Esto se hace por peso teórico, de acuerdo a la talla del paciente. Ahora bien, hay circunstancias clínicas, como estas, por ejemplo, en los cuales 6 mililitros por kilo tampoco entran en esos pulmones. Miren el tamaño de estos pulmones, totalmente colapsados. Muy pequeño, donde predomina el colapso en las zonas dependientes de la gravedad. Y en esas circunstancias, uno debería tratar de utilizar volúmenes corrientes y driving pressure más bajos para generar la menor deformación y menor sobredistensión posible, y así reducir el riesgo de bilis. Pero si hacemos esto, ustedes nos dirán, ¿qué pasa con la acidosis respiratoria? Y bueno, es bastante difícil de manejar, ¿no? Bueno, esto lo vamos a discutir luego. Nosotros, particularmente, cuando tenemos estos problemas, tenemos la alternativa de conectarlo a ECMO, al soporte vital extracorpóreo, pero no en todos los lugares se encuentra disponible. Luego del estudio randomizado y controlado ARM a principios de los 2000, que evidenció una reducción de la mortalidad en los pacientes con distrés respiratorios al utilizar bajos volúmenes tidal, se estableció como norma que todos los pacientes con estas características debían ser ventilados con 6 mililitros kilo de peso teórico. Sin embargo, algunos investigadores no conformes con esta norma, diseñaron este estudio con 30 pacientes que tenían distrés respiratorio, con PAFI menor a 150, y a todos ellos le pusieron 6 mililitros por kilo. Posteriormente le hicieron tomografía computada de tórax, con un software, como ustedes pueden ver, especial, que permitió ver tejido aereado, no aereado, aquí abajo en verde, como así también las áreas de sobredistensión, como vemos aquí en los puntos rojos. También en este estudio se midieron citoquinas inflamatorias y variables mecánicas. En este estudio se pudo observar que 7 de los 30 pacientes, es decir, un poco más de un 20% de los que fueron estudiados, presentaron áreas de sobredistensión, que son estos puntos rojos que podemos ver en la tomografía computada. ¿Qué significa sobredistensión? Mayor cierre y reapertura, mayor citoquinas inflamatorias y mayores niveles de presión plató. Entonces, probablemente, no todos los pacientes se beneficien con 6 mililitros kilo de volumen tidal y requieran volúmenes tidal menores y driving pressure menores. Y la misma pregunta que hicimos anteriormente, ¿qué pasa con la acidosis respiratoria? Probablemente estos pacientes sean más graves, tengan un pulmón más pequeño, con menor compliance, y al generar esta circunstancia, la repercusión va a ser la acidosis respiratoria. Bueno, lo vamos a discutir. Este es un estudio retrospectivo
donde nuevamente el doctor Amato conmovió a toda la comunidad de intensivo al poner sobre la mesa una nueva variable que, si bien se sabía que estaba relacionada a injuria pulmonar inducida por la ventilación, aportó datos clínicos muy importantes, donde se observó una asociación entre el incremento de driving pressure y la probabilidad de desarrollar outcomes negativos, entre ellos el incremento de la mortalidad. Podemos ver en estos gráficos, en este estudio, en el cual, bueno, que fueron analizados miles de pacientes de estudios retrospectivos previos, que el driving pressure por encima de 15 centímetros de agua, como vemos acá en este gráfico, por encima de este valor, se incrementa la probabilidad, o la chance, del desarrollo de un evento negativo. En este estudio, la presión plató no se asoció en forma significativa con acto negativo. Ustedes pueden ver que a medida que aumentaba la presión plató, pero manteniendo los niveles de driving pressure constante, no generó ningún impacto. A su vez, también la reducción del driving pressure generó mayor sobrevida en estos pacientes y se asoció a otras variables como el barotrauma. Aquellos que tenían más de 15 de driving pressure tenían más barotrauma. Entonces, básicamente estamos en una circunstancia en la cual podemos decir que 15 en este estudio, por lo menos centímetros de agua por encima de ese valor, se asocia a una probabilidad de riesgo de outcome negativo. Que tengamos más de 15 no quiere decir que se sentencia a muerte un paciente, pero sí le incrementamos el riesgo, la probabilidad de tener resultados negativos. En este otro estudio, en el cual una red de trabajo, denominada Siesta, realizó un análisis secundario de datos preexistentes de 780 pacientes con distrés respiratorio, en el cual en este estudio se evidenció que los pacientes que mostraban driving pressure mayor a 18 centímetros de agua presentaban más chances de morir que aquellos que tenían menos valor que este presentado. Pero también se analizaron otras variables, como por ejemplo, una asociación. Por ejemplo, en el mismo estudio podemos ver en este gráfico de sobrevida que los grupos de pacientes con driving pressure mayor a 19 y con presiones plató mayor a 30 centímetros de agua, tuvieron mayor probabilidad de muerte, con diferencia significativa a los grupos que tenían driving pressure y presiones plató menores. Esta es una representación esquemática en el cual vamos a ver tres situaciones hipotéticas de estrategias de ventilación. En el primer esquema, la ventilación se basa en bajos volúmenes tidal, en bajos driving pressure, bajos niveles de PIB, donde la estrategia está limitada a ventilar solamente el tejido pulmonar aereado, sin forzar la apertura de zonas colapsadas en las regiones dependientes de la gravedad, que son las zonas más dorsales, donde la recuperación o mejoría del pulmón se basa en la estrategia de ventilación protectora para mantener variables fisiológicas con rangos de seguridad aceptables, sumadas a otras estrategias que evitan el deterioro de los pacientes, como la sobrecarga de volumen, las transfusiones innecesarias, paquetes de medidas para evitar infecciones intercurrentes, el adecuado uso de corticoides, obviamente en una forma no deliberada, entre otras. Este es el concepto, por así decirlo, de una estrategia puente o de soporte de ventilación no injuriante para la recuperación del paciente. Este sería el concepto de tener paciencia, por así decirlo, que habitualmente no tenemos cuando vemos los resultados, cuando no vemos los resultados que queremos. Esto podría ser perfectamente aplicado a los pacientes, este esquema de ventilación con bajas presiones, las neumonías virales con COVID, que tienen compliant ERI 50, que era el fenotipo low de la estancia que en el segundo esquema podemos observar una estrategia
en la que se utiliza bajos volúmenes tidal, elevadas presiones plató, driving pressure moderado y moderados niveles de PIB. Como vemos, al incrementar las presiones de la vía aérea, como con objetivo de reclutar el tejido colapsado, esto podría generar sobredistensión pulmonar, como vemos acá en azul en las zonas más ventrales, generando a su vez un incremento del espacio muerto fisiológico e hipercapnia de estos pacientes. Es decir, que con mayores presiones en la vía aérea también podrían generarse secuencias cíclicas de cierre y reapertura en las zonas limítrofes entre la zona aireada y zona colapsada, generando un motor de respuesta inflamatoria. Y en el tercer esquema se utilizan altos niveles de PIB, altos niveles de presión plató y driving pressure, generando así mayor sobredistensión, sobre todo en las zonas ventrales, y como consecuencia de ello mayor incremento del espacio muerto de hipercapnia. A su vez en las zonas limítrofes se origina con mayor intensidad los cierres y reaperturas cíclicos, siendo, como dije previamente, el motor de la respuesta inflamatoria de los pacientes con distrés respiratorio. Este es un estudio experimental ya desde hace muchos años, en el cual se realizaron 4 estrategias ventilatorias de modelos experimentales de injuria pulmonar, realizados en cerdos. Acá solamente, bueno, estoy presentando 2 estrategias realizadas, en donde ambos tenían el mismo grado de deformación pulmonar, o bien como se denominó, strain global. El primer modelo se utilizaron bajos niveles de PIB, altos volúmenes corrientes y altos driving pressure. Siempre que manipulamos PIB, se genera un cierto grado de formación del tejido pulmonar, porque estamos aplicando presión positiva. A esta deformación se la denomina strain estático, y sobre esta presión basal se generan cambios cíclicos de presión y de volumen, generando deformaciones cíclicas a lo que podemos denominar strain cíclico. Al strain global, el strain global en definitiva es la sumatoria del strain cíclico y del strain estático. En este segundo modelo de injuria pulmonar, que fue en el otro extremo, presenta el mismo nivel de deformación global, pero con una redistribución de las presiones programadas, con niveles elevados de PIB, es decir, con un nivel elevado de strain estático, y con bajos driving pressure y volúmenes tidal, es decir, con bajos strain cíclicos. Los resultados macroscópicos los podemos observar en las imágenes que están acá a nivel inferior. Los que tuvieron mayor strain cíclico presentaron mayores alteraciones anatómicas, estaban más congestivos y tejidos más lesionados, como podemos observar. También en este estudio se midieron citoquinas inflamatorias y se realizaron estudios anatomopatológicos, los cuales evidenciaron menor inflamación y menores alteraciones histológicas en los que tenían menores cambios cíclicos de presión y de volumen. Ahora vamos a pasar a la hipercapnia, que en mucho tiempo se denominó permisiva. ¿Es realmente permisiva? Bueno, vamos a verlo, y hasta qué punto podría ser permisivo. Vamos a verlo de acuerdo a lo que tenemos de evidencia actual. Todo esto, bueno, comenzó en los años 80 con el advenimiento de la tomografía computada. Se pudo demostrar que el distrés respiratorio era una entidad heterogénea, donde en las zonas ventrales hay tejido pulmonar aereado, y en las zonas dorsales, como dijimos muchas veces previamente, se encuentra el tejido pulmonar colapsado. También se pudo describir, a partir de la tomografía, el concepto de Baby Lung, donde el tejido pulmonar aereado es pequeño, donde se reduce tanto el tamaño del pulmón por el colapso pulmonar, que es comparable al tejido pulmonar de un niño, de ahí su término. A partir de estos conceptos, en los años 90 se plantearon las primeras hipótesis, entre ellas, como estamos en presencia de un baby lung o de un pulmón pequeño, deberíamos ventilar con volúmenes corrientes bajos. Y ventilar
digamos, esa área en el cual hay tejido pulmonar aireado, que sería una hipótesis lógica, por así decirlo. Así surgieron, por tal motivo, fueron publicados uno de los primeros estudios clínicos de bajos volúmenes tidal, en el cual se utilizaron 5 mililitros por kilo, siendo permisivos a la hipercapnia, en donde se les comparó la mortalidad con estos pacientes en el cual se los intervino con esta estrategia, se comparó la mortalidad esperada por Apache y se observó que la mortalidad real era significativamente menor que la mortalidad esperada medida por un factor de severidad. Así surgieron los primeros estudios de bajo BT, los cuales fueron permisivos a la hipercapnia. ¿Y qué sabemos de la hipercapnia? Bueno, hay múltiples estudios, sobre todo de índole experimental, en trabajos con animales de experimentación y en modelos de injuria pulmonar, principalmente realizado en ratas. La hipercapnia se asoció a una disminución de citoquinas inflamatorias y demostró una atenuación de la inflamación y del estrés oxidativo. También en modelos experimentales se observó que afecta los mecanismos de reparación pulmonar y afecta también a la función de las células del epitelio alveolar y probablemente contribuya a la menor generación de surfactante por las células alveolares tipo 2. También en estos modelos experimentales se pudo demostrar el compromiso de la función renal, generando mayor vasoconstricción aferente. A nivel cerebral, bueno, ya todos sabemos el efecto de la vasodilatación en el incremento del flujo sanguíneo cerebral. A nivel periférico, disminuye las resistencias vasculares periféricas, pero su principal repercusión clínica, que es la más estudiada, es a nivel pulmonar y cardiovascular. A estos niveles puede producirse depresión miocárdica, taquicardia, y a nivel pulmonar un aumento de las resistencias vasculares periféricas, hipertensión pulmonar y cor pulmonar agudo. Esta es la principal alteración clínica que ha sido estudiada en pacientes con hipercapnia y distrés respiratorio. Estos fueron, bueno, entonces, por mucho tiempo la hipercapnia fue permisiva hasta que empezaron a surgir estudios observacionales. Los dos primeros a principios del año de los 2000, en donde demostraron que los niveles de presión arterial de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio como punto de corte, se asoció mayor chance de desarrollar cor pulmonar agudo que aquellos que tenían menores valores de CO2. En el año 2015 se publicó un estudio mayor de 750 pacientes con distrés respiratorio, cambiando una vez por milímetros de mercurio, en el cual se asociaban a mayor chance de desarrollar cor pulmonar agudo. En este estudio podemos ver que no solamente el CO2 se asoció a cor pulmonar agudo, sino que la neumonía de cualquier causa tenía 2.7 más chance de desarrollar cor pulmonar que aquellos que no lo tenían en forma independiente, así como un driving pressure mayor a 18, como una PAFI menor a 150, y la PCO2, como mencioné previamente, mayor a 48. Pero que si se reunían estas cuatro variables, el porcentaje de pacientes que tenían cor pulmonar agudo se incrementaba en forma muy significativa, por lo cual es una consideración que hay que tener muy en cuenta, ya que estos pacientes, cuando desarrollan cor pulmonar agudo, es una variable independiente de mortalidad en estos pacientes, por lo cual hay que mantener un alto índice de sospecha. Este es el último estudio de hipercapnia publicado, en el cual se lo asoció a mortalidad, un estudio observacional con 1.900 pacientes, en el cual los pacientes con mayor hipercapnia, los que tenían mayor a 50 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2, tenían 1.7 más chance de morir que aquellos que tenían menor a 50, y que esta chance de morir se incrementaba en forma significativa a medida que se iba incrementando estos niveles de CO2 a nivel arterial. Un dato importante también, que no ha sido estudiado, es que los pacientes que tenían hipocapnia, con presiones arteriales de CO2 menores a 30 milímetros
de mercurio, también tenían más chance de morir. Las hipótesis de estos pueden ser variables, puede ser que pacientes con drive respiratorios aumentados generen alcalosis respiratoria y estos pacientes mueran más que los pacientes que no desarrollan esta entidad. ¿Y qué tenemos para ofrecer como tratamiento tanto para la hipercapnia como para los altos driving pressure? Bueno, la principal estrategia y para reducir la mortalidad de ventilación mecánica es el decúbito prono. Recordar que ninguna estrategia ventilatoria estudiada hasta la actualidad mejoró los resultados en los pacientes con distrés respiratorios y ninguno aceleró los procesos de recuperación, ni las titulaciones de PIP, ni las maniobras de reclutamiento, ni los bloqueantes neuromusculares está discutido, pero podrían ser de utilidad en aquellos pacientes que están sedados y que a pesar de ello generan algún grado de asincronía, siempre ventilar con bajos volúmenes tidal, básicamente, y en aquellos pacientes que a pesar de todas estas medidas siguen con driving pressure aumentado e hipercapnia, teniendo en cuenta que estas dos variables están asociadas a mortalidad, podría utilizarse como una alternativa de dar una chance o probabilidad de sobrevida a estos pacientes, utilizar en los centros en los cuales lo requieran soporte vital extracorpóreo o ECMO. Entonces los problemas planteados son, ante estas dos circunstancias, ¿cuál es el valor de driving pressure seguro que debemos programar? Porque es una variable programable, es una variable manipulable, por así decirlo, que depende de múltiples factores, pero es programable. Si bajamos el driving pressure, ¿generamos hipercapnia? Sí, generamos hipercapnia. ¿Y cómo corregimos eso? ¿Hay que corregir la hipercapnia? ¿Cuál es el valor de presión arterial de CO2 seguros que debemos tolerar? En una primera instancia era permisiva, se toleraban pHs hasta menores de 720 y CO2 incalculables, pero después con estos estudios observacionales se planteó el punto de corte de 60 milímetros de mercurio, pero se vio que los que tenían mayor a 50 también se asociaban a otras alteraciones como el cor pulmonar agudo. ¿Y cuál sería nuestro objetivo con todo esto, con la programación de la ventilación mecánica? ¿Normalizar los gases arteriales o generar el menor daño posible con el ventilador mecánico? Entonces, como conclusión de todo esto dado, los fenotipos descritos en esta entidad no son más que un proceso evolutivo de esta enfermedad, que cada proceso evolutivo descrito presenta un comportamiento mecánico y gasométrico diferente, que mantener los driving pressure bajos, tratando en lo posible de alejarse del valor de probabilidad de riesgo, es decir, que si nosotros sabemos que en el mayor estudio, mayor de 15, aumentó la probabilidad de riesgo de outcome negativos, el sentido común hace de que nosotros cuando programemos la ventilación mecánica, nos alejemos de la probabilidad de riesgo, que es lo más alejado posible de ese valor de 15, y sabiendo que a nivel poblacional, el incremento de cada punto de driving pressure que se incrementa en el sistema, se asocia a un incremento de la mortalidad global de un 3 a un 4%. Mantener niveles de PCO2 por debajo de 50 milímetros de mercurio, este sería una meta, un objetivo, la verdad que no lo sabemos, lo que sí sabemos es que por encima de estos valores es como un valor pronóstico, incrementa la probabilidad de riesgo igual que el driving pressure. Si las estrategias ventilatorias generan hipercapnia, poner énfasis en la pesquisa del cor pulmonar agudo, ya que esta entidad por sí sola es un factor independiente de mortalidad. Y la hipercapnia en el distrés respiratorio es un marcador de gravedad y de mortalidad, tal como lo es el driving pressure. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu excelente charla.